Hello, hello, al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su espacio Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la ciudad de La Romana, calle Espaillat, número 86. Hoy, como todos los días que hemos estado, después de haber entrado el mes de septiembre, hemos estado trabajando temas relacionados con la palabra de Dios debido a que este es el mes de la Biblia. Así que el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que se llama la Biblia, credibilidad, perfección y sentido común. Vamos a estar trabajando ese tema, introduciéndonos ahí, pero antes déjeme darle algunas informaciones. La iglesia está celebrando sus servicios todos los domingos desde las 8 de la mañana, escuela dominical de 8 a 10 de la mañana y de 10 a 12 nuestro servicio de acción de gracias. Los martes y los jueves tenemos reunión en casa, los martes son verdades bíblicas, son enseñanzas pastorales y los jueves son servicios de alabanza y adoración al Señor. Y los sábados nuestros jóvenes se están juntando a las 5:30 de la tarde para su servicio juvenil. Así que le invitamos a usted que sea parte de nosotros también en estos servicios. Bien, vamos a entrar de una vez a la palabra del Señor y surge aquí varias preguntas. La semana pasada hablábamos acerca de la importancia de la Biblia, pero hoy vamos a hablar, a contestar algunas preguntas. ¿Qué tan creíble es la Escritura? ¿Qué tan fiable? ¿Qué tanto se puede un hombre recostar o qué tanto se puede un hombre mirar a la Escritura para confiar en ella? Entonces yo diría que la forma más sencilla de entender la credibilidad de la Biblia, de entender la credibilidad de la palabra de Dios, es saber cómo fue preparada, cómo fue, cómo lograron el que nosotros hoy tengamos a mano la Escritura, la palabra de Dios. Entonces hay que entender primero los materiales con los que fue creado, que ha ido pasando de mano en mano, ha sido bien diseñada desde trabajar con papiros y trabajar con piedras hasta el material que tenemos hoy, materiales impresos en papel, pero también la tenemos ya digital, la palabra del Señor. Así que ha sido un proceso evolutivo de la palabra, y aquí sí se puede usar el tema de la evolución. La palabra del Señor ha ido evolucionando en sus materiales, ha ido evolucionando y ha sido creíble en cuanto a los instrumentos usados para escribir la palabra de Dios. La palabra de Dios también ha sido creíble en cuanto a las divisiones. Recuerde que la palabra del Señor que tenemos hoy, que está dividida entre capítulos y versículos, en su diseño no fue así. Cuando fue escrita no fue así. Cuando Pablo escribía las cartas, él no las dividía por capítulos y versículos, sino que los capítulos fueron agregados en el siglo XIII y los versículos fueron agregados en el siglo XVI, es decir, 3 siglos después. Y esto, hay una ventaja en esto, hay una bendición en esto, por el hecho de que podemos encontrar fácilmente los textos y podemos entenderlo mucho mejor, buscar fácilmente el texto que tenemos que hacerlo. Hay también alguna desventaja de esto, y es que a veces cortamos el mensaje de la palabra del Señor. Pero una buena exégesis, que la semana que viene vamos a empezar a hablar acerca de la interpretación de la palabra, una buena exégesis nos ayuda a poder darle una interpretación sistemática a los textos. Entonces la palabra es creíble en sus materiales, es creíble en la instrumentación, los instrumentos que se usó para conformar la palabra de Dios, y es creíble en las divisiones, tanto de los libros, de los testamentos, como de los capítulos y los versículos. Es creíble en la forma en cómo se organizó el canon. Usted sabe que la palabra canon significa regla, significa norma, y actualmente se trabajan 2 cánones, el canon
Se trabaja el canon hebreo para la escritura y el canon alejandrino. El canon alejandrino fue el aprobado por la Iglesia Católica, que estaba inmerso en la Septuaginta, que fue la primera traducción que se hizo del texto hebreo al texto griego. Y el canon hebreo fueron los manuscritos que se recogieron en Jerusalén y las zonas aledañas. Entonces, por eso hay ciertas divisiones. La Iglesia Católica, ellos manejan el canon alejandrino, que tiene algunos 7, 8 libros más que el canon hebreo, y esos libros son los que son llamados deuterocanónicos. Pero eso no nos los inventamos ahora, eso ya en el siglo II se estaba discutiendo sobre eso. Fíjense que la singularidad que se representa el canon básicamente es en los libros del Antiguo Testamento, porque allí es donde está la diferencia. Los libros del Nuevo Testamento, que son 27, son aprobados por ambos cánones, tanto por el canon alejandrino como por el canon hebreo. Pero esto también habla de que hay credibilidad en la forma en cómo se organizó la palabra. Esto puede llevarse a prueba, se puede someter a prueba para la canonicidad de cada libro, y todos los estudiosos concordaron de que los libros que tenemos hoy, como la palabra de Dios, el diseño de la palabra de Dios, todos los libros fueron sometidos a prueba y pasaron la prueba canónica, y es por eso que están inmersos en la palabra de Dios el día de hoy. Entonces se puede dar un gran testimonio acerca de los cánones, y eso hace que la escritura sea más creíble, porque no es un libro que nos inventamos, no es un libro que diseñamos nosotros, sino un libro que viene desde la misma presencia de Dios. También la palabra de Dios es creíble en la historia. ¿A qué nos referimos con la credibilidad de la palabra de Dios en la historia? Eso quiere decir que incluso los eruditos bíblicos, los estudiosos y hasta científicos, arqueólogos, han estudiado profundamente lo que dice la Escritura sobre las historias que menciona, sobre las ciudades. Se han encontrado muchísimas ruinas de las ciudades que menciona, sobre los hechos que menciona, y eso ha llevado a que muchos científicos y muchos de estos hombres de ciencia hayan venido a la Escritura, hayan reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, e incluso crean en la palabra de Dios en su totalidad. Entonces esto hace que la Biblia sea creíble, porque los elementos históricos certifican de que lo que está diciendo es una realidad. Se ha certificado el tema de los manuscritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y esto también ha sido avalado. Entonces, la palabra de Dios no es solo creíble en todo lo que he mencionado, en el tema del canon, en el tema de cómo fue preparada y en el tema histórico, de la historicidad de la Escritura, sino también que la palabra es creíble en sus textos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ningún ser humano tiene excusas de decir que Dios no es real o de decir que Dios no es fiable, porque aún la palabra de Dios certifica que todo lo que vemos naturalmente fue hecho de lo que no se veía. Entonces aquí me hace entender que lo invisible, que es eterno, afectó directamente lo visible que vemos. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso se hace creíble. ¿Ok? Es creíble en su historia. Los hallazgos arqueológicos han revolucionado nuestra comprensión de la Biblia mediante los descubrimientos de la arqueología. Tenemos textos antiguos que nos ayudan a comprender mejor los idiomas originales de la Biblia, como es el arameo, como es el griego koiné, pero también las personas, lugares, historias, religión, cultura y el material de la Biblia se entienden mejor como resultado de los hallazgos arqueológicos. Es decir, entonces la Biblia, la arqueología certifica que lo que la Biblia dice es tal como
lo dice. La Biblia es creíble en sus profecías. Por ejemplo, el profeta Isaías predijo de un conquistador llamado Ciro que destruiría, una ciudad, la ciudad de Babilonia, aparentemente inexpugnable. No había forma de entrar a Babilonia, y subyugaría a Egipto junto con el resto del mundo conocido. Este mismo hombre, dijo Isaías, decidiría dejar a los exiliados judíos en su territorio que fueran liberados sin ningún pago de rescate. Y eso lo habla Isaías capítulo 44, versículo 28, Isaías 45, versículo 1, Isaías 45, versículo 13. Isaías hizo estas profecías 150 años de que Ciro naciera. Escuche esto, 150 años de que Ciro naciera. Entonces, es creíble la Escritura en sus profecías. Veamos otra. Unos 400 años de que fueran inventada la crucifixión, tanto el rey David de Israel como el profeta Zacarías describieron la muerte del Mesías en palabras que retratan perfectamente este modo de ejecución. Más aún dijeron que el cuerpo sería traspasado y que ninguno de sus huesos sería quebrado, en contra del procedimiento acostumbrado para casos de la crucifixión. Eso lo dice en Salmo 22 y Salmo 34:20 y Zacarías 12:10. Pregunta, ¿se cumplió esto a cabalidad como ellos lo expresaron? Sí. Veamos otra profecía para que entendamos que la Biblia es creíble en sus profecías. Aproximadamente 700 años antes de Cristo, el profeta Micaías indicó el pequeño pueblo, Micaías es Miqueas, el pequeño pueblo de Belén como el lugar del nacimiento del Mesías. Eso está en Miqueas 5:2. Estamos hablando de 700 años de que naciera y Miqueas ya lo había profetizado. Entonces la Biblia es creíble en cuanto a sus profecías, es creíble en cuanto a sus detalles. Déjeme un paréntesis aquí. Todas las profecías que la Biblia marca, todas han tenido o tendrán un cumplimiento o actualmente se están cumpliendo. Si usted lee, por ejemplo, Mateo 24, eso es una profecía que se está cumpliendo paulatinamente en este momento. La Biblia es creíble en sus detalles. Por ejemplo, cuando dice, Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, está en Isaías 40:22, está indicando ahí que la tierra es un círculo. Sin embargo, en los años 1400 se estaba peleando todavía porque no se creía si la tierra era plana o redonda. Y ya Isaías, capítulo 40, verso 22, estaba diciendo que la tierra es un círculo. Por ejemplo, en Job 26:7 dice que Él extiende el norte sobre un vacío y cuelga la tierra sobre la nada. La pregunta es, ¿habrá Dios sacado a Job de este universo para que vea que la tierra pende de la nada? Ya la Biblia estaba dando detalles creíbles de que no era un libro cualquiera, sino que era el libro de Dios. Hay una cierta armonicidad en la Biblia, es totalmente armónica con todo lo que prevé. Y para eso yo quiero dejar el Salmo 19:7 que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová son puros, que alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos son justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, dulce más que miel y que la que destila del panal. Todo esto habla de que hay una armonía en la palabra que es impresionante y armoniza totalmente con todo lo que hemos contado sobre la historia, sobre la ciencia, sobre los detalles, la Biblia, sin lugar a duda, es la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema con el ser humano el día de hoy? El problema con el ser humano es que ha dejado la palabra de Dios como se hizo en los primeros siglos de nuestra historia, siglo III después de Cristo. Dejamos la palabra de Dios y ahí es donde hay un comentario que hace un
un periodista inglés llamado Malcolm Muggeridge, que dice que la humanidad se ha educado a sí misma en la imbecilidad. Dice, la humanidad se ha educado a sí misma en la imbecilidad. Es un periodista inglés. ¿Por qué él dice eso? Primero porque al dejar la palabra de Dios, ¿quién nos educará a nosotros? Decía él. ¿Quién nos educará si la palabra de Dios está ahí para educarnos? Sin embargo, no le prestamos atención. Miremos esto, por ejemplo. ¿Cómo se ve el hombre sin la palabra de Dios? Y quiero leerle esto. Después de la Segunda Guerra Mundial se dan varios fenómenos. Primero, los jóvenes no quieren trabajar y buscan proclamar paz y amor, teniendo sexo libre a diestra y siniestra sin control. Nace el movimiento feminista que proclama que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, así que las fábricas comienzan a llenarse de mujeres trabajando y produciendo. Estoy hablando porque para esto vamos a entrar en el sentido común de la palabra. Un masivo crecimiento de la tecnología, estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial para acá. Crece la tecnología, nace la televisión para entretener a las familias y se olviden los problemas. No hay unidad en la familia porque ahora las mujeres salían a trabajar también, pues todo estaba concentrado en los quehaceres personales. La pregunta es, si los padres salían a trabajar, ¿quién educaba a los hijos? Bueno, para eso nació el televisor, para que los educara. Un crecimiento masivo de las comidas rápidas, de los microondas, con ellos un aumento en el cáncer, los embarazos no deseados, la gordura, obesidad, y eso es lo que está afectando al mundo. Y juntamente con la obesidad nace la diabetes, vienen los ataques cardíacos. Hemos dejado los consejos de la palabra de Dios y como resultado estamos cosechando lo que sembraron nuestros padres. La pregunta es, ¿hasta dónde seguirá el mundo con esta forma? Analicemos un poco el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Esta es la más clara señal de que se ha perdido el más común de todos los sentidos. Al prestar atención al hombre sin la palabra de Dios, porque fue lo que acabamos de leer, el hombre sin la palabra de Dios, el dejar la palabra de Dios, entonces es la más clara señal de que se ha perdido el más común de todos los sentidos, que es el sentido común. Entonces, pero la Biblia nos da un consejo. Ahí la palabra de Dios en Lucas capítulo 14, versículo del 28 al 33, no lo voy a leer, ahí habla de una parábola de que un hombre antes, y el consejo básicamente que nos deja es que antes de comenzar algo, detente a calcular los costos. Allí, ¿qué hombre que va a construir una ciudad primero no se detiene y calcula para que no sea que los amigos hagan burlas de él? ¿O qué rey que va a la batalla no se detiene a calcular si aquel que viene contra él tiene más soldados que él? Entonces, aquí la pregunta es, el sentido común te hace entender que antes de empezar, calcula los costos y observa el final desde el principio. Si dejamos la palabra de Dios, entonces, que es la más llena de sentido común, ¿qué pasará con la humanidad? ¿Qué pasará con la humanidad? Vamos a ver algunos principios básicos del sentido común. Por ejemplo, sentido común en el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, no te juntes con el incrédulo. Eso aparece en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, que dice que no se una en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué es lo que quiere decir? Si tú tienes un objetivo y hablas del Salvador del mundo, el que no conoce al Salvador del mundo, ¿crees que te acompañará en esto? Entonces el sentido común te dice, pues no te juntes con ese. Así de sencillo, sea en los negocios, pero la Biblia es el libro que está completamente llena de sentido común, de lógica. Esto no hay que ser un científico de la NASA, amados hermanos. Solamente hay que analizar los costos antes de comenzar el proyecto. Y los costos de alguien que se junta en un yugo desigual con alguien que no conoce a Cristo van a ser muy altos, porque al final no va a terminar bien.
Seguimos en el matrimonio. Otro punto para el sentido común. No te juntes con una persona que siga sus propias emociones, que sea un emocional. ¿Por qué? Proverbio 22:24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Sentido común. Sentido común. Otro. La Biblia habla de el sexo según la palabra de Dios, es el sexo seguro, es el sexo correcto. Por ejemplo, Hebreos 13:14 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y de hecho, cada día están siendo juzgados por sus pecados, por eso tantas enfermedades, tantos problemas, tanto conflicto, tanta banalidad, tantos hijos no deseados, matrimonio y sobre todo ahora aborto. Porque lo que se está pensando ahora es aborto. Queremos ponerle un pare al aborto, pero nadie está hablando ni enseñando acerca del sexo fuera del matrimonio, del sexo sin seguridad, de ese sexo que lo que lleva es a pecado. Sentido común. La Biblia es el manual del sentido común. Gloria al Señor. Por ejemplo, sentido común en la moralidad. La Biblia enseña, no robes, no dirás falso testimonio contra tu hermano, no mates. Esos son sentido común en cuanto a la moralidad. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas cosas te llevará a un final no deseado. Sentido común en la administración del dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos, fíjese eso, en Estados Unidos los hombres de 65 años, mire lo que pasa con ellos, el 2% llega a la vejez siendo financieramente libre. De cada 100 hombres, después de los 65 años, solo 2 son financieramente libres. El 36% vive de la caridad, el 23% continúa trabajando en sus antiguos empleos y el 45% continúa trabajando en otras empresas. Cuando la Biblia te da el sentido común de cómo administrar el dinero, de cómo ahorrar. Eso lo dice en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6. Te está hablando de cómo administrar el dinero. Paga tus deudas, aprende a vivir con lo que tienes. Gloria al Señor, pero no prestamos atención a la palabra del Señor. Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová porque Él te dará poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, ¿qué hemos visto, amados hermanos? Hemos visto varias cosas en este día. La importancia de la Biblia en cuanto a su credibilidad es creíble totalmente. Nosotros los seres humanos y sobre todo los cristianos que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aceptamos su palabra y por medio de la fe creemos todo lo que la palabra de Dios nos enmarca. Por eso la palabra se hace tan completa en nosotros. Y por eso creemos que lo que segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, para nosotros es algo vital. Cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, y aquí la palabra enseñar quiere decir instruir, doctrinar, es útil para redarguir, y redarguir quiere decir convencer mediante pruebas, es útil para corregir, y corregir quiere decir rectificar, quiere decir reconstruir, quiere decir enderezar, es útil para instruir en justicia, instruir quiere decir entrenar, quiere decir hacer referencia al carácter, a fin de que el hombre de Dios, dice el versículo 17, sea perfecto, y perfecto habla de íntegro, de maduro, y no solo sea perfecto, sino que también esté enteramente preparado para toda buena obra, para todo buen trabajo, para toda buena actuación o para todo buen comportamiento. Nosotros creemos en eso, creemos en la credibilidad de la palabra de Dios, creemos en su perfección, porque lo es, y creemos en el sentido común que la palabra de Dios enmarca para todos los hombres que la siguen. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.